Más de 300 productores agrarios del distrito Nuevo Requena levantaron su voz de protesta y se concentraron en el óvalo de Sáenz Peña, prosiguiendo su recorrido por las principales calles de la ciudad. Madres de familia con sus menores hijos en brazos también apoyaban a sus esposos, que son agricultores, que diariamente laboran la tierra para llevar un pan a su casa. Le declararon persona no grata a Washington Bolívar por ser un traidor ante las comunidades. También dijo que estaría siendo manipulado y buscando beneficios con las ONG. Un pedido donde dice declarar personas no gratas al distrito de Nueva Requena, a los personajes como Washington Bolívar, el consejero regional Javier Bonilla Tomachari, Robert Guimaraes Vázquez y las ONG Sociedad Peruana de Desarrollo Environmental, Investigación Agencia, Instituto de Derecho Legal, Forest 3. Todos ellos han llegado a Nueva Requena. Ahora se les ha dado a la comunidad de Santa Clara de Ichuya 700 hectáreas, pero ellos quieren 20.000 hectáreas. ¿Para qué quieren tanto? ¿Por qué? Están quitando para negociarlos de repente, para eso necesitan tanto terreno. Señor Washington Bolívar no vive en el distrito Nuevo Requena, no sé de dónde habrá aparecido, pero está manejando a nuestros hermanos de Santa Clara de Uchuña, diciendo que quieren ellos recuperar el territorio ancestral. Yo soy nato de la comunidad Tiba Chama proveniente. Tengo 45 años, he nacido ahí, he crecido, vivo hasta ahora y estoy dirigiendo a mi pueblo como jefe de la comunidad. Y conocemos ese lugar. ¿Por qué en aquellos tiempos cuando hubo cocales no decían que es el territorio ancestral de ellos? Muchos amigos de la sierra entraron a trabajar. Por su parte, muy satisfecho con la reunión sostenida con el gerente general del gobierno regional de Ucayali, el alcalde de Nueva Requena, dio pormenores de la reunión. ¿Qué de cierto es que el sector de Washington Bolívar estarían solicitando pues una ampliación de 20.000? Tenemos conocimiento que ya 700 hectáreas de agricultura les han destinado a la comunidad de Santa Clara de Uchuña, pero no contentos con eso, ahora piden 20.000 hectáreas más. ¿Para qué quieren tanto? ¿Hay mafia y todo eso? Claro, hay personas que están involucradas, uno de ellos también que les acompaña constantemente, hay ONGs, esas ONGs vienen, conversan con los pobladores, pero ¿qué dejan? No dejan nada, ellos no van a vivir del aire. Ahora, si tienen que cuidar el ecosistema, el medio, estamos de acuerdo, pero también no estamos de acuerdo que ellos vienen, ellos sí tienen dinero, les dan la plata a ellos, no dan ni un solo centavo a los pueblos necesitan recursos económicos, tienen que se van a alimentar. Que hay tráfico definitivamente, ese aspecto sí. ¿Serían las transnacionales que están detrás de todo o son las ONGs? Y para mí, en estos casos, las ONG ambientalistas. ¿Por qué no llegan al pueblo? ¿Por qué no llegan a la municipalidad? Washington Bolívar nunca ha ido a la municipalidad, nunca ha conversado conmigo. Ha llegado Panorama, ha llegado otro medio de comunicación de Lima, nunca se han aferrado a irse a conversar en mi despacho conmigo. Yo vivo más de 44 años en Nueva Requena, Washington Bolívar nunca le han visto, recién ha llegado. Que no venga a sorprender de esa manera. Si el hecho o el derecho que tienen ahorita las comunidades nativas, eso no quiere decir que van a cometer abusos. Ellos tienen que estar sujetos a la ley. Nosotros también no podemos desterrar a personas que viven más de 10, 20 años ahí que están en su terreno. Y para que ellos vengan con la facilidad que de repente les ha dado el Estado, a ellos no vengan a cometer abusos. Les están declarando personas no gratas a Bonilla, al consejero Bonilla, sí, y también definitivamente, porque Bonilla anda junto con Washington. ¿Qué se puede pensar? Si él anda con él también sabe lo que está pasando. Moradores de las comunidades indígenas y caseríos del distrito Nueva Requena realizaron una movilización social por las calles de Pucallpa para rechazar el accionar del consejero Javier Bonilla, del dirigente Washington Bolívar y de algunas ONG, reclamando que se han aprovechado de los problemas y necesidades de los comuneros de esta parte de la región Ucayali. El señor Washington Bolívar y al señor consejero regional, el señor Bonilla. Yo no soy el quien le dice persona no grata. El pueblo de Requena, el distrito de Nueva Requena, no Marcelino Ramírez, sino que el pueblo lo está haciendo, lo está imputando, lo está rechazando su acción del consejero Javier Bonilla. Pero que sea pues un consejero realmente que vea la producción,
Nosotros estamos muy de acuerdo de cuidar nuestro medio ambiente, no cortar un palo, pero que no haya, pues, que nos trae la producción, la respuesta de cuidar en nuestros bosques. Eso es lo que puede decir hermano Washington Bolívar, tanto trabajo que ha hecho, tanto que ha viajado en Lima, se ha hecho el buen señor de todos los dirigentes, de repente aprovechándose, acompañando con los ONGs, acompañando a él, solamente utilizando el nombre de las comunidades indígenas para captar fondos para su bolsillo. Eso es lo que quiero decir ahora. La comitiva fue recibida por Luis Briceño Jara, gerente general del GOREU, quien atendió las exigencias del pueblo, cuyos dirigentes indicaron que muchas personas representantes de algunas organizaciones no gubernamentales se han acercado hasta sus comunidades, pero no para ayudarlos, sino con la finalidad de captar fondos de la cooperación internacional.